Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de biología. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de ecosistema. Ahí de pronto les ofrezco excusas si el reflejo del bombillo les afecta. No tengo otra parte donde colocar el tablero, ¿listo? De todas formas, yo voy a ir leyendo el mapa conceptual, ¿vale? Bueno, entonces inicialmente les comento que el ecosistema es un conjunto de seres vivos que interactúan en un espacio determinado, junto a factores físicos, factores químicos que les ayudan para su supervivencia. ¿Sí? Existen ecosistemas terrestres, existen ecosistemas acuáticos, pero entre ellos inclusive hay diferencias, ¿sí? Si yo comparo el ecosistema de un lago, de una laguna, es muy diferente al ecosistema que hay, por ejemplo, en el océano, ¿cierto? En el mar. Si yo comparo el ecosistema de un desierto, de un bosque, de una selva, posiblemente encuentro diferencias, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, es la interacción de los seres vivos junto con los factores físicos y químicos que hay. ¿Vale? Entonces, independientemente del ecosistema que sea, se pueden encontrar dos clases de organismos o de seres, que son el factor biótico, que relaciona todos los seres vivos que existen, ¿sí? Independientemente del grado de complejidad que tengan. Viene desde una bacteria hasta las plantas, los mamíferos, incluyendo ahí al ser humano, ¿verdad? Y por el otro lado está el factor abiótico, que significa sin vida. Entonces compone todos los factores que no tienen vida, pero que son importantes para el desenvolvimiento de la vida en ese lugar en específico, ¿sí? Entonces, estos pueden, digamos que aportarles condiciones a estos seres y también en algunos casos llegar a limitar la supervivencia de estas especies. Ejemplo de estos factores abióticos son el agua, la luz, la temperatura, el aire, el suelo, entre muchos otros, ¿sí? Importantes. Y por otro lado, tenemos los factores bióticos que ya dijimos que están comprendidos por todos los seres vivos que existen. Entonces, entre esos seres que conforman como tal ese ecosistema, se pueden dar dos tipos de relaciones, ¿sí? La primera de ellas es relaciones intraespecíficas, que no es más que las relaciones que se dan entre organismos de la misma especie, ¿sí? Si estamos hablando de organismos, de una manada de caballos, de elefantes, de jirafas, ¿sí? Pero de la misma especie. Entonces se diferencian tres tipos de relaciones. La primera que tenemos aquí es el gregarismo, que es cuando ocurren relaciones pero cuando estos organismos están luchando por un bien común, ¿sí? Entonces, se agrupan para tratar de alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, encontrar alimentación, defenderse de un depredador, inclusive construir su hábitat o su territorio. Entonces, benefician a todos los miembros de esa comunidad como tal. Segundo ejemplo, tenemos la competencia. Como su nombre lo indica, son relaciones que en donde se dan pues entre organismos de la misma especie, pero que estos como tal entran a competir, entran en una rivalidad porque están necesitando o realmente necesitan adquirir es un determinado factor, por ejemplo el hábitat. Entonces, cuando todos se benefician de ese mismo recurso, entran realmente una rivalidad entre ellos. Puede ser también para consumir alimentación, para construir su hábitat, inclusive para reproducirse o porque en ese hábitat pues tiene las mejores condiciones para su supervivencia a nivel general. Y por último, tenemos la territorialidad, que en muchas fuentes inclusive hace parte de la competencia, porque es un tipo de competencia, en donde esos organismos de la misma especie entran como a competir por el territorio, ¿sí? Porque ese territorio pues les brindan todas las condiciones necesarias para su supervivencia, como las que hablábamos anteriormente, ¿vale?
Ok, estas hacen parte de las relaciones intraespecíficas. Ahora miremos el otro tipo de relaciones que se pueden dar, que son las relaciones interespecíficas. Cuando digo inter, este prefijo significa con otra especie u otras especies. ¿Sí? Entonces, son las relaciones que se dan entre organismos de especies distintas. Entonces, aquí tenemos varias. La primera de ellas es la relación mutualista. Antes de especificar esto, decirles que en este tipo de relaciones o se benefician ambas especies mutuamente o una de ellas se beneficia y la otra se afecta. Bueno, entonces sigamos con el mutualismo. El mutualismo es una relación en donde ambos organismos se benefician. Por ejemplo, está la polinización, ¿sí? Cuando un insecto o un ave arrima una flor, alimentarse del néctar, este individuo, este organismo, se unta como tal del polen y dispersa el polen hacia otras flores y ocurre pues el proceso como tal de fecundación. Entonces, el ave o el insecto se beneficia porque se alimenta del néctar que le brinda la flor y la flor también se beneficia porque este organismo dispersó los granos de polen y eso hizo pues de que su especie se reprodujera, ¿verdad? Entonces ambos se están beneficiando. Otra es el comensalismo. El comensalismo es cuando una de las especies se beneficia y la otra no se afecta para nada. Un ejemplo de estos, por ejemplo, algunas aves, valga la redundancia, cuando las aves construyen su nido en un árbol, ¿sí? Las aves se ayudan a resguardarse como tal de las afecciones del ambiente, pero pues esto al árbol no ni le quita ni le pone, no le afecta. Otro tipo de relación es la competencia, que es muy similar a la que hablábamos en la parte de acá, sino que esta competencia de acá, esta rivalidad, se hace entre organismos de especies distintas, ¿sí? Por ejemplo, cuando entran a competir por un determinado alimento. Por ejemplo, dos especies de aves que se alimenten de un mismo insecto, ¿sí? ¿Qué puede causar? Que en un momento dado una de las especies tienda, perdón, a desaparecer, porque si una determinada especie se alimenta de esa presa y la otra no puede llegar a acceder a la presa, pues sencillamente como tal muera. ¿Sí? Entonces, esa es competencia. Pueden competir no solamente por alimentos, sino por territorio, entre muchos otros. La depredación es cuando un organismo depredador mata a su presa, un organismo carnívoro, y se alimenta de ella. Entonces aquí vemos de que una de las dos especies se beneficia y la otra se afecta, porque pues muere. ¿Sí? Entonces, eso es cuando, por ejemplo, leones se alimentan de un búfalo, por ejemplo. Entonces, el león se alimenta y el búfalo, pues, fue depredado, entonces muere. Y por último tenemos el parasitismo. En este tipo de relación, un organismo se beneficia y el otro realmente es el afectado. No siempre muere, inclusive no llega a la muerte, sino que el organismo parásito se beneficia de sustancias que produce este organismo como tal del cual digamos que, parasitado, ¿no? Un ejemplo de esto son, las pulgas que hay en los perros, ¿sí? Estos parásitos se alimentan como tal de la sangre del perrito y el perrito pues por ende no muere, pero se están aprovechando realmente de él, ¿sí? Entonces es un ejemplo como tal de parasitismo. Entonces aquí ya hemos visto a grandes rasgos las relaciones que ocurren en los ecosistemas, ¿vale? Espero haya quedado todo claro.